Lola Flores realmente odió a esta persona más que a nadie. Lo odió más que a nadie. Durante años fingió que no le afectaba, que el orgullo era suficiente escudo, que el aplauso del público bastaba para silenciar cualquier herida. Pero cuando la noche caía y el ruido del escenario desaparecía, ese nombre regresaba. No como recuerdo dulce, no como rivalidad pasajera, sino como una punzada antigua que nunca terminó de cerrar. Lola Flores aprendió a convivir con esa sombra del mismo modo en que se convive con una cicatriz profunda sin mirarla demasiado pero sintiéndola siempre. En los últimos años de su vida, cuando su figura ya era leyenda y su voz cargaba el peso de décadas de gloria y controversia, evitaba pronunciar ese nombre incluso en conversaciones privadas. No era miedo, era dignidad herida. Había algo irreparable en lo ocurrido, algo que tocó su orgullo más íntimo. Para el público Lola era fuerza indomable, temperamento, autenticidad, sin filtros. Para ella, sin embargo, la fama siempre tuvo un reverso oscuro, un territorio donde las sonrisas eran estratégicas y los aplausos podían esconder desprecio. La industria que la elevó también la comparó, la enfrentó, la midió con otras mujeres de su tiempo, como si el talento fuera una competición constante. Detrás de cada estreno, detrás de cada aparición televisiva, detrás de cada gala llena de focos, había tensiones que nunca salieron del todo a la luz. Y en el centro de una de esas tensiones estuvo esa persona. No fue un escándalo explosivo, fue algo más sutil y más doloroso, una traición emocional, una sensación de haber sido desplazada en su propio terreno. Con los años Lola habló de muchas cosas, de amores, de injusticias fiscales, de sacrificios, pero nunca explicó esa herida concreta. Quienes estuvieron cerca sabían que ese episodio la volvió más dura, más desafiante ante la prensa, más celosa de su lugar en la historia, porque no se trataba solo de carrera, se trataba de identidad. Y cuando alguien hiere la identidad de una artista como Lola Flores, la herida no desaparece, se transforma en silencio. Antes de revelar la lista, debemos recordar quién era realmente Lola Flores. Lola Flores nació en Jerez de la Frontera, en una tierra donde el arte no era lujo sino necesidad. Desde niña entendió que la vida no iba a regalarle nada. Aprendió a imponerse antes de que alguien intentara silenciarla. No tenía la voz más académica ni la técnica más depurada, pero poseía algo que no se enseña: presencia, una energía cruda, un magnetismo que obligaba a mirar. Sin embargo, ese mismo carácter que la impulsó hacia el éxito también le abrió enemigos desde el principio. En sus primeros años enfrentó rechazos que nunca olvidó, productores que dudaban de su estilo, críticos que la consideraban excesiva, comparaciones constantes con otras artistas que parecían más refinadas, más elegantes, más aceptables para ciertos círculos culturales. Lola no encajaba en moldes y el mundo artístico rara vez perdona a quien no encaja. Cada éxito venía acompañado de murmullos, cada aplauso traía una comparación. Cuando el cine la abrazó y la convirtió en figura nacional, la presión aumentó. No solo debía ser talentosa, debía ser perfecta, debía ser eterna. Y en ese entorno competitivo, donde las divas eran enfrentadas como piezas de un tablero invisible, comenzaron las tensiones más profundas. No siempre eran discusiones abiertas, a veces eran silencios estratégicos, comentarios filtrados a la prensa, sonrisas tensas en alfombras rojas. La industria alimentaba rivalidades porque el conflicto vendía más que la armonía. A lo largo de su carrera soportó humillaciones públicas que intentó disimular con orgullo, problemas económicos expuestos sin piedad por los medios, ataques que no distinguían entre la artista y la mujer. Pero nada la marcó tanto como sentirse desplazada dentro de su propio territorio artístico, porque para Lola el escenario no era solo trabajo, era identidad, era dignidad. Con el tiempo aprendió a responder con carácter, a mirar fijo,
a no ceder terreno, pero cada gesto firme ocultaba una memoria que no se borraba. Esa rivalidad no solo afectó contratos o protagonismo, tocó algo más íntimo, algo que nunca quiso reconocer abiertamente. 5 figuras marcaron las cicatrices que llevó durante toda su vida. Número 5, Concha Piquer. Fue la primera gran herida, no porque hubiera un enfrentamiento directo, sino porque representaba todo lo que la industria consideraba correcto: elegancia medida, copla clásica, prestigio asentado. Cuando Lola comenzaba a abrirse paso, las comparaciones eran inevitables. La prensa hablaba de tradición frente a temperamento, de técnica frente a instinto. Cada titular insinuaba que una debía reemplazar a la otra. Y Lola lo leía todo. El conflicto nació sin necesidad de palabras públicas. Se gestó en los despachos, en los comentarios de productores que insinuaban que el estilo de Lola era demasiado visceral, que no alcanzaba la pureza que otras ya habían consolidado. Concha Piquer no necesitó atacar. Bastaba con su posición dominante, con su lugar asegurado en la historia de la copla. Lola, aún en ascenso, sintió que debía luchar no solo por triunfar, sino por legitimar su forma de arte frente a un modelo que parecía incuestionable. La fase más amarga llegó cuando en determinados eventos culturales los reconocimientos se inclinaban hacia la tradición consolidada. Lola sentía que su nombre quedaba en segundo plano, que su fuerza era admirada pero no respetada en los mismos términos. La prensa reforzaba la comparación. Un estilo era elevado como referencia. El otro era descrito como exceso. Esa narrativa dolía, porque implicaba que su identidad artística debía suavizarse para ser aceptada. El momento de humillación fue silencioso pero profundo. Un acto público donde la ovación se volcó hacia la figura clásica, mientras Lola esperaba su turno bajo una mirada crítica constante. No hubo insultos, no hubo escándalo, pero hubo una sensación clara de desplazamiento, de ser medida con una vara que no reconocía su naturaleza. Esa rivalidad nunca fue escandalosa, fue estructural, fue cultural y nunca la olvidó. Esa herida jamás sanó. Número 4. Carmen Sevilla. Transformó la competencia en incomodidad constante. Carmen Sevilla representaba otra imagen, más luminosa, más amable ante las cámaras, más aceptable para ciertos sectores del cine comercial. Cuando ambas coincidían en proyectos o galas, la comparación era inevitable. La prensa disfrutaba enfrentándolas sin necesidad de declaraciones explícitas. 2 mujeres fuertes, 2 presencias magnéticas, un mismo espacio limitado. El origen del conflicto no fue un enfrentamiento directo, sino la repetición de titulares que las colocaban como opuestas. Una era descrita como temperamento puro, la otra como dulzura elegante. Esa narrativa dañaba, porque reducía el talento a estereotipos. En los despachos, los productores comenzaban a decidir quién encajaba mejor en determinados papeles. Y cuando el teléfono no sonaba, Lola entendía el mensaje sin que nadie se lo dijera. La fase más tensa llegó durante ciertos rodajes y eventos donde la atención mediática parecía inclinarse hacia Carmen. No hubo insultos, no hubo gritos, pero sí hubo silencios calculados, miradas que evitaban cruzarse, comentarios indirectos que terminaban publicados en revistas. Lola sentía que la estaban eclipsando dentro de su propio terreno artístico y eso no lo perdonaba fácilmente. El momento de humillación fue una gala donde ambas compartieron escenario. El público respondió con entusiasmo a Carmen mientras la crítica analizaba cada gesto de Lola con severidad. La comparación fue inmediata. Al día siguiente los titulares no hablaban de igualdad sino de contraste. Y el contraste siempre parecía favorecer a la imagen más cómoda para la industria. No fue una enemistad declarada, fue una rivalidad alimentada por terceros, pero dejó marca.
porque la sensación de ser desplazada es más dura cuando se vive en silencio. Esa herida jamás sanó. Número 3, Sara Montiel, fue la rivalidad que más titulares generó, no porque ambas lo declararan abiertamente, sino porque representaban dos formas opuestas de entender la fama. Sara Montiel encarnaba la sofisticación internacional, el glamour construido con estrategia, la imagen calculada hasta el último gesto. Lola Flores era instinto, fuego, autenticidad sin filtros. La comparación fue inevitable desde el primer momento en que coincidieron en el mismo espacio mediático. El origen del conflicto nació en esa contraposición constante. La prensa alimentaba la narrativa de enfrentamiento. Una conquistaba Hollywood, la otra dominaba el corazón popular. Productores y periodistas jugaban a enfrentar estilos, trayectorias y personalidades. Cada entrevista se convertía en una oportunidad para insinuar competencia. Cada estreno en una medición silenciosa de poder, Lola percibía esa tensión como una provocación directa. No soportaba que su autenticidad fuera puesta en duda frente a una imagen más calculada. La fase más amarga se desarrolló en los años en que ambas disputaban protagonismo absoluto dentro del panorama artístico español. Premios, galas, contratos internacionales. Cuando uno de los focos se inclinaba hacia Sara, la industria parecía sugerir que el modelo sofisticado era el futuro. Lola lo interpretó como un intento de desplazarla simbólicamente. No hubo insultos públicos, pero sí declaraciones ambiguas. Sí, entrevistas donde una respondía con ironía a preguntas sobre la otra. Ese juego mediático fue desgastante. El momento de humillación llegó cuando ciertos círculos culturales comenzaron a presentar a Sara como la gran embajadora moderna del cine español, mientras Lola era descrita como temperamento excesivo. Ese contraste dolió profundamente, porque implicaba que su identidad artística era vista como algo menor frente a una estética más internacional. Nunca hubo reconciliación abierta, nunca hubo enfrentamiento definitivo, solo una tensión permanente que marcó una época y nunca la perdonó. Número 2. Rocío Jurado fue la amenaza más visible, la nueva voz poderosa que comenzó a ocupar el espacio que durante años había sido territorio indiscutible de Lola. Rocío Jurado no llegó como rival declarada, llegó como fenómeno, con técnica impecable, con una presencia que combinaba fuerza y modernidad. Y la prensa hizo lo que siempre hace: comparar, medir, enfrentar. El origen del conflicto nació en esa comparación constante entre generaciones. Los titulares insinuaban relevo. Algunos críticos hablaban del fin de una era, otros presentaban a Rocío como evolución natural del género. Para Lola aquello no era simple análisis cultural, era una amenaza directa a su legado. Había construido su posición con sacrificio y resistencia y ahora sentía que la estaban empujando hacia el pasado antes de tiempo. La fase más dolorosa se desarrolló en programas de televisión y galas donde ambas coincidían en cartel. La atención mediática se volcaba hacia la potencia vocal de Rocío. Las entrevistas buscaban declaraciones cruzadas. Cada pregunta estaba diseñada para provocar tensión. Lola respondía con orgullo, pero por dentro sentía que el escenario comenzaba a inclinarse. No soportaba la idea de ser presentada como figura histórica, mientras otra ocupaba el centro emocional del presente. El momento de humillación llegó cuando ciertos eventos comenzaron a destacar a Rocío como la gran voz femenina del momento, relegando a Lola a un papel casi simbólico. No hubo insultos, no hubo ataques abiertos. Pero hubo algo peor: la sensación de sustitución, de ser celebrada como recuerdo mientras otra era celebrada como actualidad. Para un artista cuyo motor era el presente, eso dolía más que cualquier crítica. Nunca declaró una guerra pública, nunca buscó
un enfrentamiento directo, pero la tensión existió y dejó huella, porque cuando el orgullo se siente desplazado, la herida no desaparece, se guarda, se endurece y nunca se perdona del todo. Número 1, Isabel Pantoja. Fue la herida más profunda, no por una declaración concreta, no por un escándalo específico, sino por lo que simbolizaba. Isabel Pantoja apareció cuando el país comenzaba a cambiar, cuando el espectáculo se transformaba y las nuevas generaciones buscaban otro tipo de ídolos. Su ascenso fue rápido, su conexión emocional con el público intensa y la comparación con Lola fue inmediata. El origen del conflicto nació en esa sensación de traspaso de trono. La prensa hablaba de continuidad del género, de herencia artística, de la nueva figura que tomaba el relevo. Para Lola aquello no era homenaje, era desplazamiento. Había construido su figura como irrepetible y ahora veía como otra artista ocupaba espacios que antes eran exclusivamente suyos. Programas de televisión, galas centrales, titulares principales. La fase de conflicto se desarrolló en el terreno mediático. Entrevistas que insinuaban rivalidad, declaraciones que podían interpretarse como indirectas, silencios que la prensa convertía en enfrentamientos. Lola observaba cómo el foco giraba hacia una nueva protagonista mientras su nombre comenzaba a asociarse con el pasado glorioso. La industria necesitaba renovación. Y en ese proceso ella sentía que la estaban empujando hacia la categoría de mito intocable, pero ya no central. Esa transformación dolía más que cualquier crítica abierta. El momento de humillación llegó cuando ciertos eventos presentaron a Isabel como la gran representante del presente, mientras Lola era homenajeada como figura histórica. El homenaje fue elegante, pero el mensaje era claro. El tiempo había cambiado de manos. Para un artista cuya fuerza residía en dominar el presente, ese gesto fue una confirmación silenciosa de pérdida. No se trataba de odio irracional, se trataba de orgullo herido. Nunca hubo confrontación directa, definitiva, nunca una declaración explosiva, pero la tensión simbólica quedó marcada, porque sentirse sustituida en vida es una herida que no desaparece. Ese recuerdo la persiguió hasta el final. 5 nombres, 5 heridas. Ninguna fue un escándalo abierto, ninguna terminó en un enfrentamiento definitivo, pero todas dejaron marca. Lola Flores construyó su leyenda sobre escenarios ardientes, sobre una personalidad que no pedía permiso y sobre una autenticidad que desbordaba cualquier molde. Sin embargo, detrás de esa fuerza existía una mujer profundamente consciente de su lugar y profundamente sensible a cualquier intento de desplazamiento. Cada rivalidad fue distinta. Una representó la tradición que la obligaba a justificarse. Otra simbolizó la competencia luminosa que la prensa disfrutaba enfrentar. Otra encarnó el glamour internacional que parecía cuestionar su autenticidad. Otra personificó la amenaza generacional que insinuaba reemplazo. Y la última fue el espejo más duro, el reflejo de que incluso los íconos pueden ser sustituidos mientras aún respiran. La fama no solo entrega aplausos, también impone comparaciones, mide, enfrenta, divide. Y en ese territorio las heridas no siempre se ven, pero se sienten. Lola nunca permitió que el público presenciara su vulnerabilidad completa. Jamás concedió el privilegio de verla derrotada. Pero el silencio que guardó sobre ciertas tensiones fue más revelador que cualquier declaración explosiva. Aquellas personas que más tensión provocaron terminaron definiendo su carácter artístico. La volvieron más orgullosa, más combativa, más consciente de que el escenario no era solo un lugar físico, sino un territorio que debía defender. Porque para ella no se trataba únicamente de éxito, se trataba de identidad. Y cuando la identidad es cuestionada, el dolor no desaparece con el tiempo, se convierte en memoria, una memoria que acompaña hasta el final. Por eso su historia jamás se borra.